Tusa. Muy bien, saludo especial para todos los amigos de Telecaribe. Qué rico que estén aquí, qué rico que acepten la invitación que hacemos todos los días para conversar y para dialogar. Hoy con Freddy Cantillo vamos a conversar de un tema que es muy importante y es el tema de la diferencia entre hermanos. Hola, padre. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿definitivamente los papás quieren más a un hijo que a otro? No. ¿No? No, son diferentes formas de expresar el amor y el cariño y el Son afecto. formas Sí. distintas, ¿no? A ¿Quién veces quiera más a nosotros, uno? no, yo no creo. Pero a Eso veces es lo- los actos parecerían mostrar que sí. Sí, Porque a porque- uno le da lo mejor, a uno está más pendiente, a uno le recibe todo. Ahí dependiendo cómo sea la situación. Ahí de pronto hay algunos padres que sienten más afinidad hacia unos hijos. Porque de pronto se comportan como ellos, porque ven muchas características, porque ven algunos rasgos. Eso en algunos padres. Y hay otros padres que de pronto se dan cuenta que hay muchos de sus hijos que de pronto necesitan más compañía, supuestamente supuestamente las ovejas negras. Entonces, las ovejas ¿No negras será por una lo- manera de mimetizar el que te quiero más? Sí, de una u otra forma. Y fíjese que hay muchos que dicen, no, es que como él es la oveja negra, necesita más tiempo, necesita más espacio, necesita más comprensión, y de una u otra forma la mamá se dedica como que más a ese. Y entonces los otros que no necesitan tanto acompañamiento, que no necesitan tanta vigilancia, lo pueden entender como un celo, pero a veces es porque necesita más. La mamá entiende como que necesita más, y de pronto se puede entender como una preferencia. Normalmente hay como dos grupos de hijos que llevan el rótulo de más amados. Los primeros, los primogénitos, y los benjamines o los casula, como dirían en portugués, ¿verdad? Normalmente esos dos tienen el rótulo de que son a los que más quieren. Los emparedados, Los del sándwich, los del sándwich, a esos divididos más o menos. divididos más o menos. Habría razones. Sí, porque usted sabe que de todas maneras el primer hijo es el primer hijo, es la primera experiencia, es la primera emoción, se le dedican todo, le dan todo, y de una u otra forma hay muchas cosas que este niño recibe. Y el último porque es de pronto ya como que el que más necesita, como que aquellos que están más desbordados y tienen las cosas más claras, aunque a veces hay mucha diferencia. A veces al mayor, como es el primero, se le exige mucho más. Es la primera prueba. Y a veces al mayor se le exige mucho más, se le pide mucho más, como se le ha dado mucho más. Entonces los papás dicen, no, es que este tiene que salir muy bien. En cambio, cuando viene el segundo, ya de pronto más o menos ya los padres tienen la experiencia, saben qué hacer, qué no hacer y todo esto. Y más o menos cuando viene el tercero, incluso hay muchas veces que los papás los cogen cansados. Y por eso a veces el tercero es como que el más suelto, el que tiene más libertad. Y de una u otra forma va mostrando también que los papás ya no son tan fuertes como si lo fueron con el primero. Al primero le exigen bastante. Eso seguro. Al primero Yo doy fíjate, testimonio de eso. Sí, y los mayores, ustedes los vea ustedes los mayores, yo lo digo también por cuenta propia, porque también soy el mayor de mi familia y uno como que termina siendo como el hijo mayor, pero como que cae la responsabilidad de los otros hermanos. Le hacen sentir eso. Le hacen sentir a uno y cuida a tu hermano y date cuenta que tú eres el mayor y que tú eres esto, que tú tienes que hablar con ellos, que tú tienes que estar, qué es lo que están haciendo y le van metiendo a uno el esquema ese de cuidado y de sobreprotección también un poco a uno. Y son los papás los encargados de eso. Ahora, pero ven, hay una cosa que es clara y es que a veces el tema pasa definitivamente por el periodo de gestación del hijo también. Hay periodos de gestación que han sido terribles para las mamás, periodos de gestación que han sido complicados para las mamás. Y claro, entonces de alguna manera se desplaza todo ese dolor que sintieron, toda esa rabia, todo ese problema hacia el fruto de ese proceso. Sí. Y cuando pasa eso, solamente la mujer se descarga y solamente empieza a mostrar todo ese amor y todo ese cariño. A veces que también hay muchos embarazos que también han vivido que no solamente a través de esa gestación que ha sido difícil, sino también los problemas familiares que se han tenido. De pronto, sobre todo pasa con el niño primero, con el primer hijo, que tienen problemas para poder casarse, que tienen problemas con el papá, que tienen problemas con la mamá, que la mamá no acepta el novio, que la mamá no acepta el casamiento. Momentos difíciles que eso también va recargando el niño y por eso hay las mamás se dedican mucho más tiempo al primer hijo por esas situaciones. Ahora, también qué es lo que pasa y que una de las cosas que tenemos que empezar a ver,
cuando van existiendo esa forma de manifestar el amor, se crea y se muestra una diferencia. Y esa diferencia es la que muchos padres a veces no tienen en cuenta. Y sobre esto tenemos que empezar a reflexionar. Porque nosotros los padres tenemos que empezar a entender que nuestros hijos son diferentes y que tienen espacios diferentes y que desarrollan personalidades diferentes. En más de una ocasión hemos conversado aquí y hemos reflexionado aquí que aunque sean los mismos padres, aunque sea la misma casa, aunque sean el mismo contexto, se crían diferentes, son diferentes. Pero los papás a veces no están conscientes de esa diferencia. Por eso los papás lo que más hacen es compararlos. Empiezan a comparar. Y al compararlos, uno gana, otro pierde y se arman problemas. Y eso termina siendo una de las cosas más engorrosas y difíciles de aceptar. Y por eso es que a veces es que tú tienes preferencia, es que tú lo quieres más a él o es que tú la quieres más a ella, porque ella sí hace lo que tú quieres que haga y yo no lo hago. Y no has entendido que yo soy diferente. Entonces como que el segundo, el tercero siempre trata de ganarse esa preferencia que se tiene al primero. Pero a veces es más falla de los padres, porque los padres son los que empiezan a comparar y a veces comparan de una manera que dice, es que yo quiero que tú seas así, es que yo quiero que tú hagas lo que él hace, y a veces no entienden que el otro necesita su espacio y que simplemente es diferente. Y le hago un llamado a todos los papás y a todas las mamás que me están escuchando y que me están viendo en este momento, aprendan a aceptar la diferencia entre sus hijos, aprendan a entender que aunque sea un año, aunque sean 2 años que ellos se lleven, son totalmente diferentes. Y que esa diferencia es lo que los hace únicos. Y que esa diferencia es lo que los hace ser ellos. Y que aunque de pronto a uno sí le gusta el estudio, al otro no, pero hay otras fortalezas que este tiene. Porque no es que solamente a uno es que sí le gusta el estudio, simplemente al otro tiene otro tipo de inteligencia que tiene que desarrollar. Por ejemplo, la inteligencia artística. Por ejemplo. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces yo quiero que mi hijo sea estudioso, que vaya bien en el colegio, que le vaya bien en la universidad, porque allí supuestamente va a tener un buen camino. Pero el otro, entonces como a este le gusta tocar la guitarra, como que es más bohemio, afortunadamente como que es más los papás de reflexivo. Messi no pensaron así. No, porque imagínense. Y hay muchos Cuando papás los papás de Messi hubieran pensado que lo importante es que Lionel se dedicara a leer, a estudiar y fuera como el pote, un tragalibros, nos hubiéramos perdido de esta magia. Ah, no, lo digo en serio. Como yo. Como usted. No, No hubiéramos perdido. Sí, porque es que a veces nosotros queremos tener unos hijos homogéneos, queremos tener unos hijos iguales, queremos tener, a veces yo pongo el mismo ejemplo, pero es como, a mí por ejemplo me daba mucha rabia que mi mamá nos vistiera igual, a mi hermano y a mí. Porque no nos parecemos en nada, no somos ni gemelos, no somos medios, no somos nada. Pero mi mamá insistía en vernos igual. Claro, y ahí el vestir igual expresa una manera de verlos mentalmente. Corte comercial y ya regreso. Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Continúo con ustedes a esta hora conversando. Estamos hablando con Freddy Cantillo. A ver, Freddy, entonces yo creo que hay como 2 recomendaciones gruesas a los papás, a las mamás y papás. 1, cada hijo es único e irrepetible. Y como tal, tiene que estarse con él. Único e irrepetible. Cuando te digo único e irrepetible, te digo que aunque se parezcan, no son iguales. En nada son iguales. En nada. Eso es lo primero. Pero al lado de eso, tú no lo puedes criar como si fuera individualista. Tú tienes que criarlo miembro de una familia, miembro de una comunidad, que tenga buenas relaciones con su hermano, que tenga buenas relaciones, es decir, que sea capaz de establecer relaciones con los que están ahí. Que tengan claro una normatividad, porque es que ahora dicen, no es que unas normas para uno y otras normas para otro, no, las normas son todos, la exponen los papás y la dicen los papás y las normas son estas y estas normas hay que acatarlas y hay que aceptarlas. Ahora, ¿qué es lo que quiero también profundizar en esto, padre? Y es que aceptando esa diferencia, yo acepto también que los dos tienen proyectos de vida diferentes. Los dos tienen proyectos diferentes. Ahora, por el hecho de que uno decidió a los 16 años, cuando terminó el colegio, ya él tenía claro qué era lo que quería hacer. Él dijo que a los 14 años dijo que quería ser médico. Entonces empezó a perfilarse por allí, se encarriló por allí y por allí se fue. Entonces hay mamás que a veces esperan que el segundo también sea así.
No, es un proyecto de vida diferente. A veces al segundo o al tercero le va a tocar un poco más tiempo reflexionar, porque decidir la vida y decidir lo que yo quiero ser no es tan fácil. No es tan fácil como si lo fue para el primero, pero hay muchos papás que a veces quieren que sea tan rápido. No, es que ya yo quiero que lo haga, ya yo quiero que él estudie, que ya él, como así lo hizo el primero, como el primero decidió tan rápido, yo también quiero que el otro decida. No, dale un espacio y dale un tiempo. Esa diferencia te ayuda a entender que el otro tiene derecho a tomar sus decisiones y que va a su tiempo y va a su ritmo. A veces nosotros los papás, a veces nosotros los orientadores queremos que ellos vayan a nuestro ritmo y no tiene por qué ser así. Ellos tienen que empezar a descubrir su propio ritmo. Hay unos que deciden más rápido, hay otros que deciden más lentos, hay unos que hay que empezar a trabajar más identidad, más seguridad, más autoestima para poder enfrentar el mundo. Hay otros que no, hay otros que ya lo han desarrollado durante el colegio, pero hay otros que todavía están inseguros, que todavía no tienen tan claro qué es lo que quieren hacer, y a veces lo que tú haces es cargarlo más, molestarlo más, porque siempre lo estás comparando. Es que tu hermano ya él decidió rápido, tú tienes que empezar a decidir. No tiene que ser así. Ojo con las comparaciones, porque las comparaciones dañan demasiado, dañan mucho, y eso va creando muchas heridas. Es que mi mamá siempre me exigió lo que yo no quería hacer. Ahora, también es cierto, y me dicen aquí en el Twitter algo importante, y es el tema de la edad en el que se tienen los hijos. También es muy importante. Una cosa es tener un hijo a los 18 años y otra cosa es tener un hijo a los 40 años, ¿verdad? Sí. En algunos casos pasa eso. Son dos hijos únicos. No, y hay dos momentos de la vida. Al principio, cuando uno tiene un hijo a los 18 años, uno es inexperto, la mayoría de los padres son inseguros, los padres todavía no tienen claro qué van a hacer, no tienen experiencia, todavía son indecisos, todavía no tienen claro, que ya después han pasado 5 o 10 años y son totalmente diferentes, tienen una ubicación totalmente en la vida. Y eso también influye en la crianza. Eso también influye enormemente en la crianza. Hay papás que tienen hijos de intervalos de 5, 6, 7 años. Ya son papás totalmente diferentes porque ellos han cambiado cognitivamente, han evolucionado y han empezado a entender cosas diferentes. De pronto, los errores que cometieron con el primero, con el segundo no lo van a hacer y están más claros. Y sobre todo ya de una u otra forma tienen esa sabiduría particular que los hace ser papás. Bien, ahora, otro tema importante aquí en la relación padres e hijos y sobre todo en la relación de hermanos es generar entre ellos una buena relación. O sea, que el papá propicie una buena relación entre los hermanos. Que el papá permita, este fue el segundo punto que habíamos señalado, que el papá permita que ellos se traten de pares, que ellos puedan conversar, que ellos puedan dialogar. Y que entienda que son iguales. Sí, pero que además se fomente el amor entre ellos. Que además se genere el que puedan compartir experiencias. Porque es que a veces los papás lo que hacen es generar competencias. Sí. No solo con las comparaciones, sino con algunos regalos, con algunas cosas. Entonces, qué bueno que pueda generar que entre ellos haya camaradería, hasta complicidad, necesarias en algunas dimensiones de la relación. Entonces, qué importante eso, porque si no se propicia ese encuentro con los hijos, seguramente la cuestión no va a funcionar. No, y eso también tiene que ver con el tipo de formación que están recibiendo. Hay muchos papás que a veces son expertos en solamente, a él le gusta esto, y como a él le gusta esto, entonces vamos a fortalecerle esto, y como a este le gusta eso es positivo hasta cierto punto. Pero también hay que empezar a buscar espacios compartidos. A mí me gusta, por ejemplo, esos deportes donde hay tantos jugadores, donde hay tantos individuos, por ejemplo, como el fútbol, donde tienen que compartir con 5 y 6, donde tienen que compartir con 10, donde tienen que compartir con 11. A mí me gustan mucho esos juegos porque facilitan el desarrollo, porque facilitan la red de amigos, porque facilitan la red social. A veces, incluso nosotros tenemos deportes demasiado individualistas. Y de pronto, por ejemplo, a veces hasta el mismo tenis, ¿no? Que son deportes que son de uno o que máximo son de dos y que a veces eso no fortalece la red social. No lo vamos a discutir. Es una perspectiva. Se nota que no lo ha jugado. Se nota que no lo ha jugado. Hablo del golf, hablo de... No, pero, siempre hay equipos. Siempre en esos deportes hay equipos. El entrenador hace equipo conmigo. Aunque la ejecución es individual, la construcción de la puesta en escena siempre es en grupo. Es decir, hay alguien que te maneja la parte física, hay alguien que te maneja... Por favor. Pero bueno, no vamos a discutir ese punto. Sí, bueno, lo que yo quiero decir... Es que necesitamos juntar la gente, que la gente se necesite. Que entre más haya ese contacto va a ser mucho mejor. Si usted empieza a comparar esos, por ejemplo, de alguna u otra forma, esos juegos que antes se jugaban y ahora no.
porque anteriormente tenían mucho más roce. ¿Sí? Anteriormente existía más la compañía, anteriormente No, existía más... ríete, ahora te la guiaste al tenis, pero si quieres piensa en los deportes, en los juegos... En los juegos electrónicos. En los juegos electrónicos, En de a el uno, Xbox, de a medio. de a medio. Juega con el aparato. E incluso, fíjese, y eso también influye en la formación de los hijos. Porque a veces uno está metido en su cuarto y el otro está en el otro y perfectamente a veces se comunican solamente a través del juego. A veces eso pasa. Entonces yo insisto en eso de la necesidad de una relación más solidaria, más de comunidad, más de sentir al otro necesario, más de poderse compartir, de poderse ayudar. Es fundamental que en la familia se genere eso. Es fundamental que los padres generen eso. No pueden pretender una relación individualista porque después pagan. Donde no haya tanta competencia, donde lo que se genere sean espacios de encuentro y espacios en los que ellos se sientan felices. Además que hay una conexión lógica en que entre si tú sacas 10 eres mejor y eres más bueno. Y si tú sacas 7 o sacas 7.5, entonces ya no eres tan bueno. Hay una conexión lógica, ¿no? A veces el niño que saca 7, que saca 7.5 también es bueno. También es bueno. Incluso a veces aquel que no le gusta tanto la lectura o aquel que no le gusta tanto ese estándar, también es bueno. Entonces no hay una conexión lógica entre sacar 10 como nota máxima y que es bueno y que es excelente. No, hay niños que sacan 7 y que también son excelentes y que también son buenos. Oiga esta estadística. El 95% de los padres tiene un hijo preferido y el 5% miente. O sea, que quedó un 80, un 100% yo. Qué extraña estas estadísticas. No conozco la fuente, ¿eh? No me pusieron aquí la fuente. El 65% de las madres y el 70% de los padres exhiben preferencias por uno de los hijos, usualmente el mayor. ¿Por qué será? No sé. De Vamos al pronto corte comerciales. Vamos al corte comerciales y ya volvemos. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Aquí nos siguen llegando preguntas. Una persona me dice en el Twitter algo que me parece importante, Freddy, y es que esta persona me dice, padre, lo que sucede es que las características de los hijos a veces son más compatibles con las de los papás que en otros casos. Y eso me parece un argumento válido. Sí, porque eso, usted sabe que cuando se están formando los hijos, se forma a través del modelado, a través de la enseñanza, a través de la visión. Y muchos hijos, sobre todo los primeros, van viendo cómo los papás hacen las cosas, cómo la ven, cómo lo sienten y todo eso, y ellos lo van adquiriendo y lo van introyectando y lo van volviendo parte de sí, y se les va formando la personalidad. Y hay muchos hijos que tienen una personalidad bastante parecida, muy parecida a sus papás. Y eso los papás lo ven, lo identifican y eso hace que se fortalezcan las relaciones. Entonces yo a veces incluso no de pienso... pronto te puede pasar también en la parte genética. De pronto en esa cantidad de posibilidades genéticas de unión se dio una que permite que se parezca más, no físicamente, sino a través del carácter. Sí, y es normal que haya justamente, cuando yo tengo un modelo, es más fácil ver cómo ve la vida él, cómo la ve ella, o de pronto me gusta esto que hace mi papá, yo siempre lo he visto como mi héroe, siempre lo he visto, y eso hace que yo, por ejemplo, cuando lo veo como una autoridad, y si lo veo como una autoridad y todavía sigue siendo una autoridad, yo, por ejemplo, acepto libremente lo que él diga, y a veces yo no lo voy a controvertir, no voy a debatir con él, y eso hace parte que haya más un feeling y que haya más una retroalimentación que una discusión. En cambio, el tercero o el segundo a veces dice, yo no estoy de acuerdo con esto que dice mi papá, y a partir de eso, que en ese desacuerdo se genera una carga a nivel de la relación que se está viviendo papá e hijo. Pero a veces pasa... Aquí otro dice en el Twitter algo que me parece también llamativo. Dice esta persona, pero padre, también recuerde que hay unos hijos que necesitan más de nuestro cuidado. ¿Será? Yo no creo. ¿Todos necesitan por igual? Sí, todos necesitan por igual y a todos se les da por igual. Ahora, que a veces hay muchos papás, ojo, hay muchos papás que desconfíen de la capacidad que tienen ese hijo, es diferente. Hay muchos papás que a veces
se dan cuenta que porque de pronto mi hijo tuvo una enfermedad a los 2 años, tuvo este problema a los 3 años, a los 4 años, entonces ya yo lo identifiqué y cuando lo empiezo a identificar lo veo como que el que no puede, como el que no puede hacer las cosas por sí mismo. Cuando la mamá o el papá identifica que no puede hacer las cosas por sí mismo, entonces va desarrollando la creencia que ese niño necesita más. Pero a veces son los mismos papás los que no le permiten esa apertura y que él vaya descubriendo esas habilidades y que las vaya fortaleciendo. Porque ya hay una creencia montada e instalada que dice, es que él como sufrió más, es que él como de pronto se estaba ahogando cuando nació, es que él de pronto se cayó, él de pronto pasó algún tiempo en el médico, pasó algún tiempo internado, entonces ahora necesita más. Entonces la mamá empieza a darle ese cuidado y cuando le empieza a dar ese cuidado se va entendiendo que el niño por otra parte no puede. Y entonces se va desarrollando ese esquema y esa forma de ver al niño o al hijo. Y así crecen adolescentes y a veces muchos adolescentes no se quieren despegar porque ellos también empiezan a sentir que no pueden desarrollar su vida. Sienten que necesitan estar allí un elemento segurizador o una persona que les llene de seguridad para poder enfrentar la vida. Es muy importante que seamos capaces de ayudar a que nuestros hijos tengan buena autoestima. Es muy importante lo que le decimos, es muy importante lo que le hablamos, es muy importante en momentos de dificultad, en momentos límites, cuál es el mensaje que le enviamos. Esto es fundamental porque muchas de las dificultades de autoestima y muchas de las dificultades de relación que los hijos tienen en el futuro son consecuencias de eso que se les ha enseñado en el primero y que casi se les queda grabado en su mente. El problema a veces, padre, es que el concepto de hijo que a veces tiene esa mamá no evoluciona. La mamá se queda con ese concepto que ha interiorizado y le ha dicho, es que mi hijo necesita más de mí porque él es más enfermizo. Y puede que en los primeros años, los primeros 5 o 6 años, el niño haya sido enfermizo. Pero recuerden que su condición no va a ser siempre de un niño enfermizo, pero su mamá sigue pensando que es ese niño enfermizo y que necesita más. No, el niño ha evolucionado, el niño ya tiene 9, 10, ya enfrenta las situaciones, ya no se enferma, ya no le da gripa tan fácilmente y las mamás parece que no vieran eso porque no evolucionan su concepto que tienen sobre ese hijo que de hecho sí ha sido enfermizo, pero ya ahora no lo es. Entonces cuando el niño llega a los 16, a los 17 años no quiere enfrentar la vida, todo le genera miedo, no quiere salir adelante, no quiere escoger una carrera, entonces el niño se refugia a eso, porque quien le tiene que resolver la vida son los papás. Y además si tiene un papá que le está diciendo constantemente, tú no puedes, tú no sirves, tú no eres capaz, entonces se conjuga todo y ese niño no quiere hacer nada. Ese joven no quiere salir adelante y a veces no quiere salir adelante porque tiene una autoestima baja y a veces se entiende como yo soy inseguro, yo no sirvo para nada, no sé qué hacer en el mundo, mi vida no tiene sentido, yo no quiero estudiar, yo veo que todo el mundo estudia y como yo no estudio, entonces ¿será que conmigo hay un problema? Por eso se desarrollan demasiados niños inseguros y que no pueden empezar a creer en ellos porque nunca se les dio una palabra de confianza que les decía, tú sí lo puedes hacer por ti mismo. Anda, hazlo, yo te acompaño, yo estoy aquí y yo voy a estar cualquier cosa que tú me quieras preguntar, pero yo te apoyo en esta situación que tú estás viviendo. Muy bien, espero que todas estas reflexiones que hemos compartido con ustedes nos ayuden, nos hayan ayudado a crecer. Gracias por estar ahí, muchas gracias a ti, Freddy, por compartir con nosotros y todo lo bueno para ti. Bueno. A ustedes, gracias. Chao. Tú sabes.
Tú sabes. Muy bien, saludo especial para todos los amigos de Telecaribe. Este tiene que salir muy bien. En cambio, cuando viene el segundo, ya de pronto más o menos ya los padres tienen la experiencia, saben qué hacer, qué no hacer y todo esto. Y más o menos cuando viene el tercero, incluso hay muchas veces que los papás los cogen cansados. Y por eso a veces el tercero es como que el más suelto, el que tiene más libertad. Y de una u otra forma va mostrando también que los papás ya no son tan fuertes como si lo fueron con el primero. Al primero le exigen bastante. Eso seguro. Al primero Yo doy testimonio de eso. Sí, y los mayores, ustedes los vea ustedes los mayores, yo lo digo también por cuenta propia, porque también soy el mayor de mi familia y uno como que termina siendo como el hijo mayor, pero como que cae la responsabilidad de los otros hermanos. Le hacen sentir eso. Le hacen sentir a uno y cuida a tu hermano y date cuenta que tú eres el mayor y que tú eres esto, que tú tienes que hablar con ellos. Normalmente esos dos tienen el rótulo de que son a los que más quieren. Los emparedados, Los del sándwich. Los del sándwich, a esos Divididos más o menos. divididos más o menos. Habría razones. Sí, porque usted sabe que de todas maneras el primer hijo es el primer hijo, es la primera experiencia, es la primera emoción, se le dedican todo, le dan todo y de una u otra forma hay muchas cosas que este niño recibe. Y el último porque es de pronto ya como que el que más necesita, como que aquellos que están más desbordados y tienen las cosas más claras, aunque a veces hay mucha diferencia. A veces al mayor, como es el primero, se le exige mucho más. Es la primera prueba. Y a veces al mayor se le exige mucho más, se le pide mucho más, como se le ha dado mucho más. Entonces los papás dicen, no, es Qué rico que estén aquí, qué rico que acepten la invitación que hacemos todos los días para conversar y para dialogar. Hoy con Freddy Cantillo vamos a conversar de un tema que es muy importante y es el tema de la diferencia entre hermanos. Hola, padre. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿definitivamente los papás quieren más a un hijo que a otro? No. ¿No? No, son diferentes formas de expresar el amor y el cariño. Y el Son afecto. formas Sí. distintas, ¿no? A ¿Quién veces quiera más a nosotros, uno? no, yo no creo. Pero a Eso veces es los actos parecerían mostrar que sí. Sí, Porque a uno le da lo mejor, a uno está más pendiente, a uno le recibe todo. Ahí dependiendo cómo sea la situación. Ahí de pronto hay algunos padres que sienten más afinidad hacia unos hijos. Porque de pronto se comportan como ellos, porque ven muchas características, porque ven algunos rasgos. Eso en algunos padres. Y hay otros padres que de pronto se dan cuenta que hay muchos de sus hijos que de pronto necesitan más compañía, supuestamente supuestamente las ovejas negras. Entonces, las ovejas ¿No negras será por una lo- manera de mimetizar el que te quiero más? Sí, de una u otra forma. Y fíjese que hay muchos que dicen, no, es que como él es la oveja negra, necesita más tiempo, necesita más espacio, necesita más comprensión, y de una u otra forma la mamá se dedica como que más a ese. Y entonces los otros que no necesitan tanto acompañamiento, que no necesitan tanta vigilancia, lo pueden entender como un celo. Pero a veces es porque necesita más. La mamá entiende como que necesita más. Y de pronto se puede entender como una preferencia. Normalmente hay como dos grupos de hijos que llevan el rótulo de más amados. Los primeros, los primogénitos, y los benjamines o los casula, como dirían en portugués, ¿verdad?